Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en el directo, estamos aquí en Instagram. Ahora mismo tengo, a ver, a ver, perdonadme un momentico, que quiero aceptar la invitación de Elizabeth. A ver, estoy invitando a nuestra invitada Elizabeth Giner, a ver si se conecta. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Misión ¿Cómo estás? cumplida. Sí, sí, porque, Así bueno, yo también estaba dando, y digo, es que está como también la conexión está un poquito Yo es que la complicada. primera vez que hago un directo Sí, en Instagram sí. me estaba enviándome lo que era la invitación y no había manera, digo, No, madre había un mía. momento que me la has rechazado, entonces le he vuelto a dar otra vez y digo, estarás dándole todo el rato. ¿Qué tal? ¿Cómo Pues, estás? pues bien, ¿qué tal, Ela? Muy Pues nada, bueno, agradecer a todos los que estén aquí presentes, que están mandando ya lo que son saludos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que son los lazos ancestrales bien. y bueno, pues que yo creo que es un tema bastante interesante. Y bueno, quiero presentar un poquito quién es Ela para los que me siguen lo que es en mi canal, que es maestra de maestros y también canalizadora, que tiene un montón de seguidores, que realizas también talleres, retiros, que tienes tu página web donde también ayudas a muchísima gente, también lo que es con su conexión y también para elevar su conciencia, por lo que he visto también lo que es de tu página web y de todo, ¿no? Si quieres comentarnos un poquito de tu Sí, trabajo. bueno, sí, hace ya pues, más de 15 años, ¿no? Que me dedico. La finalidad de todo, lo que es al final, bueno, eso, lo que es el fin de mi trabajo es guiar a las personas para que, bueno, para que sean maestras de sí mismas, de alguna forma, ¿no? Que cada uno, cada persona se aprenda a sí mismos a no depender de nadie, más que la autogestión, ¿no? Esa automaestría. Por eso siempre me dicen, es que tú eres maestra de maestros, aunque yo me considero ser guía para crear maestros, ¿no? Para que cada uno sea maestros de sí mismos a través de una guía y de una ayuda de apertura de conciencia, ¿no? De alineación, de sanación, de darse un orden a sí mismo en todos los aspectos. Y uno de ellos es el que tú trabajas y yo estoy encantada de poder compartirlo contigo también. Porque la parte ancestral y lo que nos viene heredado de alguna forma es bastante potente, ¿no? Y esto es algo que se tiene que trabajar, no de por vida, pero casi, casi, porque sí que es verdad que nos viene en el ADN implícito. Esos lazos que nos unen, sí. La verdad es que, bueno, lo que es con la terapia ELCA, se trabaja sobre todo lo que son esos lazos ancestrales que muchas veces se nos repiten lo que son patrones o programas que La no terapia es sabemos por qué. la que tú has creado, ¿no? Sí, es una terapia que ha sido canalizada Ujú. y ha sido lo que es un trabajo totalmente de luz para la sanación, lo que es de nuestro árbol sagrado familiar, y lo que hace sobre todo es cumplir la misión que nuestros ancestros cuando estaban aquí en vida no lo, no lo cumplieron porque no encontraron su Claro. camino. Sí. Entonces, pues eso se va pasando de unas generaciones a otras hasta que alguien despierta en ese camino, se da cuenta de que se están repitiendo lo que son conflictos, patrones, y entonces a través de lo que es de un estudio, de un análisis, ¿vale? Y también lo que es un trabajo personal. Entonces se hace lo que es un cambio de ese programa que se tiene inconscientemente, no solamente a nivel
mental, sino también a nivel de alma, porque posiblemente estemos repitiendo lo que son patrones no solamente de nuestro árbol, que posiblemente estemos repitiendo patrones de otras vidas. Entonces, realmente lo que es los lazos ancestrales, existe lo que es ahí una comunión, existe una unión, porque a lo mejor tenemos una cierta afinidad, hay una cierta afinidad con algún familiar, pero no nos damos cuenta exactamente por qué tenemos esa afinidad. Entonces, posiblemente cuando esa persona parte, porque se ha marchado de este plano, pues tienes una cierta afinidad. Entonces, a lo mejor si te trabajas espiritualmente, haces esa conexión, ves cómo esa persona, ese ser de luz que ya está en el otro plano, cómo aparece lo que es en tus meditaciones. A Sí, mí aparte, personal, también yo me he dado cuenta que no solo cuando fallece su cuerpo físico, sino también en vida, estando vivos, ¿no? Porque yo te lo digo personalmente conmigo, ¿no? Porque con mi madre, ella tiende siempre pues, a quedarse cogida del cuello, ¿no? Y un dolor de brazo y tal, y como nervios en el estómago, muchas veces siempre se va quejando de lo mismo, y luego si me quedo observando, tengo no lo mismo, pero sí un patrón de que tiendo a tirar de cervicales o tiendo a tener esa parte mental que cuando yo la veo a ella puedo decir, "Ah", ¿no? Es como que, como ves tu espejo, ¿no? Es como ese rechazo de decir, ay, pues siempre se está quejando, siempre tal. Y luego digo, pues parece que yo también siempre estoy con lo mismo, ¿no? Y parece que haya heredado esa parte. Pero claro, aún está en vida, ¿no? Y realmente sí. Yo, es una pregunta que te hago, ¿eh? También yo pregunté, voy a preguntar que tú eres más experta en esto. Si ella se los trabajara y se los sanara estando en vida, aunque yo tengo un eco con ella, a mí me desaparecería esto también. O yo tendría que trabajármelo también. Es una hombre, pregunta que siempre realmente si ella, lo que es el origen, donde está el problema, si se ha sanado, a mí evidentemente a ti no debe de repercutirte, ¿de acuerdo? pues le voy a Pero sí que es verdad pasar que un no par de libros solamente, para que vaya trabajándose. realmente no solamente heredamos lo que energéticamente, heredamos lógicamente lo que es genéticamente. Entonces sí que es verdad que nuestra genética, pues nos podemos trabajar energéticamente, por supuesto, y muchas veces de nuestros problemas que podemos tener físicamente pueden ser somatizados por emociones no sanadas, lógicamente. Pero también hay una gran carga genética que ahí pues también se puede trabajar, pero a lo mejor un trabajo todavía más profundo, que también se puede liberar, ¿vale? Pero también esa parte, también es importante las manos de otros profesionales, como es la química, que Sí, nos ayudan también a tener una mejor calidad de vida, lógicamente, porque hay veces que por mucho que tú puedas trabajarte, hacer meditación o llevar una buena calidad de vida, lógicamente te va a ayudar a llevar una mejor calidad de vida, pero hasta ya. cierto punto te puede ayudar a sanar, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotros heredamos programas, como tú estás diciendo, posiblemente puede ser que se herede un programa de enfermedad, ¿vale? Que posiblemente no haya sanado porque se ha producido una emoción dentro de nuestro árbol que no ha sido sanada. Por ejemplo, puede ser que una mujer en su vida hubiera tenido un amargamiento, por ejemplo, en su vida de matrimonial, por ejemplo, a lo mejor hace varias generaciones tuviera que casarse con una persona que no quisiera y Sí, tuviera lo que es un malestar, es decir, con esa persona un rechazo. Entonces esa persona genera lo que es una diabetes. Entonces puede ser que en otras generaciones se vaya pasando esa diabetes y es porque hubo una falta de dulzura, lo que es en su vida, no hubo una alegría realmente en su vida. claro que Entonces, claro, normalmente, o sea, no es quizás de un allegado tan como un padre o una madre, ¿no? Es como un bisabuelo o tatarabuelo, ¿no? Normalmente viene más allá cuando ya se ha creado algo más físico, ¿no? claro, puede venir de otras generaciones, lo que pasa que, por ejemplo, con la terapia ELCA, para poder llegar a otras generaciones anteriores a un tatarabuelo es muy difícil a lo mejor llegar para poder saber exactamente dónde está el origen. Entonces simplemente a lo mejor trabajando lo que es tus padres, tus abuelos es suficiente porque ya estamos Ya lo cuentas más trabajando, estamos ya trabajando en lo que es esa parte. Entonces realmente existe lo que es una conexión
ancestral, unos lazos. Nosotros tenemos lazos energéticamente, hacemos lazos con las personas, es decir, nuestras emociones hacen lazos tanto positivamente como negativamente. Siempre si lo hacemos lazos positivos serán mejor, lógicamente. Entonces esos lazos nos unen. Sí, sí, es que me estaba llegando que como yo trabajo toda esa parte también tan espiritual, ¿no? ¿No? Tú tienes esa otra parte más holística. A nivel espiritual también nosotros antes de nacer elegimos esa familia, elegimos esa cadena ancestral para trabajarnos a nosotros mismos y también a la misma vez que decimos, oye, pues si nazco en este cuerpo físico, ¿no? Voy a heredar esto ancestral de este linaje que me interesa a mí trabajar en esta vida, ¿no? Porque decido nacer en este mundo porque quiero trabajar, qué sé, el desapego, ¿no? O la parte matrimonial con amor incondicional, sin que tener apegos y ser libre dentro de una relación, ¿no? Cosas que en esta familia no se ha conseguido, ¿no? Y sí o sí me va a tocar a mí, porque no se ha conseguido y soy la que toca, ¿no? Y yo siempre lo trabajo desde ese lugar también, ¿no? El ver que yo misma elegí el nacer en este cuerpo físico con una finalidad y que lo que llegue viene en la mochila ancestralmente es lo que me va a hacer a mí ayudarme a despertar, a aprender el aprendizaje para sanar, autosanarme a mí misma para poder continuar sin lastre de alguna forma, ¿no? O sea, yo también lo veo desde Es ese un punto. trabajo muy potente. Es decir, imagínate una persona que nace en una familia que lo tiene todo fácil, espiritualmente, pues a lo mejor no ha superado obstáculos o problemas porque lo ha tenido todo fácil, pero una persona que tiene muchos obstáculos en su vida, todo eso te va a hacer un aprendizaje espiritualmente bastante importante. Te hace elevar también tu conciencia. Claro, claro está si aprendes el proceso, si no lo aprendes, pues te No, a quedas ver, en... si te quedas dormido y ni te das ni cuenta y piensas que mala suerte y de etc, etc, y que vaya mierda, ¿no? De alguna forma, es como, jo, me ha heredado esto pensando de que esto no lo puedo sanar, porque claro, depende también las creencias, ¿no? Y el conocimiento que tiene cada uno. Mira, por ejemplo, lo que es en mi caso, personalmente, he venido a sanar sobre todo lo que es el árbol sagrado familiar, lo que es la parte paterna. ¿Eh? Entonces, fíjate lo curioso que, por ejemplo, lo que era la familia paterna, era personas porque trabajaban, era su trabajo, su vida cotidiana, y lo que era el aspecto, lo que era espiritual, no lo tenían conectado. Entonces a mí me ha venido lo que es esa conexión, lo que es la parte espiritual, para hacer lo que es una sanación. Entonces cuando ya conectas, encuentras lo que es tu camino, Mm. tu propósito de vida, de sanación dentro del árbol sagrado familiar, lo que es tus ancestros, porque le vas a ayudar también a su evolución espiritual, lógicamente, porque claro, ellos en su plano a lo mejor como no lo consiguieron, lo que es en vida, lo que es esa conexión, es como que no han podido a lo mejor evolucionar espiritualmente, llegar a otros planos de más frecuencia energética. Entonces ellos, Claro. claro, hay muchos que a lo mejor posiblemente han implicado a otras generaciones y existe lo que es una protección para que ellos te ayuden a que se te abra el camino. Y no quiere decir que sea fácil, que el camino posiblemente es difícil, porque es tu propósito de vida. Claro, Entonces, porque claro, tu alma es tu propósito, o sea, tu alma te está empujando a ellos sí o sí, no tienes, es como si no tuvieras casi opciones, ¿no? Porque es hacia donde te llama a ir. claro. Entonces existe también esos lazos. Me ha hecho gracia porque cuando me has dicho cuál era tu cometido, ¿no? En esta vida también, en sanar esa parte, es curioso porque en la mía también es como ese espejo entre tú y yo, de que yo dije, bueno, y a nivel familiar, ¿qué es lo que vengo yo a sanar, ¿no? Hay cosas, ¿no? Pero a nivel de salud está todo bien, ¿sabes? Estoy todo muy bien, los demás tienen sus cosas, pero bueno, yo digo, ¿y qué es? ¿No? Y esto lo pregunté cuando lo canalicé una vez y me dijeron, vienes a sanar la parte espiritual, porque nadie es espiritual desde hace bueno, muchos ancestros Generación. atrás, generaciones, gracias por esas palabras, no las suelo usar yo. Y yo decía, bueno, pero sí que hay una abuela que fue la que dio a mi madre en adopción, pero esto tuvo que esconder en esa época esa espiritualidad porque era como curandera en aquella época, pero en privado y no hacia la familia ni nada, ¿no? Entonces, bueno, al final por X motivos mi madre fue adoptada. Entonces mi madre para esto era cero, por parte de mi madre había un cierre ahí, por mi parte de mi padre, nadie, desde tatara, que supiéramos, nadie, ni hermanos, nadie tiene una línea espiritual o un trabajo espiritual consciente. Y dijo,
era algo obvio, pero que yo no me había dado cuenta, que era lo que yo venía a trabajar. Y yo pensé, pues me lo estoy trabajando a tope. O sea, me he lanzado, digo, porque por una parte, claro, ya naces con un horóscopo un día en concreto, ¿no? Porque la parte espiritual con el Piscis somos súper místicos, súper, ¿no? Ya nos viene, es como que todo lo que es nuestro registro, nuestro color de llama, o sea, toda esa energía, ya incita sí o sí a ir ese camino, para que sí o sí despiertes esa parte. Es muy curioso. Aparte los Piscis sois personas con mucha sensibilidad, sois de signo de agua, ¿no? Entonces tenéis esa intuición, esa conexión, tenéis ahí, tiene Para un mí potencial ahí bastante grande. para otros lo tienen que trabajar muchísimo, pero para mí me viene in situ, en el ADN y en la huella dactilar. Pero porque también lo tienes trabajado de otras vidas también, y lo tienes con esa, ya vienes con esa, tu estructura del alma, ya vienes con ese plan, con esa misión, entonces ya la has encontrado. También tu sendero se te ha abierto, lógicamente. No, en cuanto ya me puse a trabajar en esto, siempre era como, siempre me decían, es que tienes no una flor en el culo, sino un florero, ¿no? Me decían, siempre consigues lo que deseas, siempre haces petición y aparece. Yo digo, bueno, porque sé cómo hacer crear, me venía in situ, ¿no? El saber cómo hacer una creación de pensar, de focalizar, ¿no? Y Frumi enseguida venía y decía, yo no sé cómo os cuesta tanto. Pero luego me di cuenta que ya lo venía trabajado de otras vidas también. O sea, era como que ya venía en mí esa parte, ¿no? Pero bueno, que tampoco ha sido fácil en esta, ¿eh? Tienes que recordarte, aceptarte y volver a usar y a hacer apertura de ello, porque vas muy desordenada. Cuando empiezas a despertar, vas muy desordenada. Es que eso es lo que pasa, que muchas personas a lo mejor no terminan de encontrar su camino porque claro, la vida no te lo va a poner fácil. Entonces, claro, se presentan muchos obstáculos, muchas trabas. A lo mejor has pasado un proceso, a lo mejor totalmente, de llevar una vida totalmente terrenal hasta que has dicho, no, este no es el camino que yo quiero buscar, lógicamente, hasta que despiertes te das cuenta como que en ese mundo no estás encajando. Hay algo que no encaja en ti a nivel del alma, de tus sentimientos, tus emociones. Entonces hay algo que te está llamando, es tu alma que te está pidiendo lo que es ese llamado. Entonces, claro, todo el mundo no lo encuentra, ni todo el mundo está preparado lo que es a nivel mental, porque hay personas que dicen, va, yo ese tipo de vida, eso son tonterías, eso es fantasía, eso son... Entonces hay gente que no quiere conectar porque también en parte tienen miedo a conocer, y esa otra parte que también... Miedo y terror depende, porque se ha comercializado mucho el tema espiritual y místico, como el ver cosas o ver espíritus o terrorífico, porque ves la tele y los cines y piensas, es que esto no es así. A día de hoy sí que ya empieza un poco a tener otra conciencia, lo que es a nivel comercial hacia afuera. Pero muchas personas cuando dicen, es que tú canalizas, y a veces digo, cuando digo soy canalizadora, dicen, ¿y eso qué es? Cuando digo la palabra medio, o sea, hay personas Lo que entienden todo. yo digo la palabra que soy medium, por darle una explicación a lo que trabajo, se han alejado de mi vida y me pasan y les doy terror, pensando de que podría estar leyéndolas o yo qué sé, o mirando cosas raras, pero realmente no es así, que sí que las leo, pero no las leo si no me dan permiso, ¿no? De alguna forma, pero sí que es verdad que yo soy una de las que aparezco siempre, o sea, traigo a las personas cuando están en este despertar que tú comentas. O sea, cuando alguien llega en ese momento que dice, pero sí que quiere, ¿no? Están como, venga, sé que tengo que ver cuáles son mis dones o mis percepciones, ordenarlas y ver y quiero seguir este camino de vida, es cuando acaban llegando a mí. A eso me dedico yo, mira, me las has clavado. Lo has explicado de una manera súper chula. Pero eso es otro tema también que la gente, lo que es en el tema de la espiritualidad, que como estabas comentando, que hay gente que tiene miedo, tiene pánico con el tema de la espiritualidad, como que lo ven como algo raro o algo místico, o que piensan, muchos lo consideran como algo tipo secta. Hay muchas Sí. personas que tienen miedo, porque también hay que tener un poco de cuidado con el mundo de la espiritualidad, que aquí te puedes encontrar de todo, tienes que estar muy despierto. Pues mi madre, hasta mi madre cuando llevaba un año con esto, me dijo, oye, pero tú, ten cuidado, ¿dónde te has metido? Te estás muy rara, haces cosas muy raras, esto del palo santo y cosas así, ya cuento el día con el palo santo, ¿no? Cuando empecé con el Reiki, ¿no? Y con la base. Y ella me lo dijo y dice, ten cuidado y tal. Pero al final, cuando me llevaba un año y medio y tal, que yo ya monté un centro, yo empecé a hacer cosas y tal, una asustadísima y hasta quería llamar a la policía porque a ver qué estaba haciendo yo. Y le digo, mamá, pero si la secta la he creado yo, el centro es mío, o sea, soy yo la que hago cosas. O sea, no estoy enganchada a nadie, soy yo sola. Y mi madre se ponía las manos en la cabeza pensando que yo había creado una secta. Y yo le decía, si es la secta del amor,
¿pero qué me estás diciendo? Y bueno, no lo entendió. Luego ya me pidió ayuda y me dijo, ay, qué bien, ¿no? Fue otra cosa, pero sí, Pero sí. esa desconfianza, la falta de conocerlo, porque a lo mejor es falta de conocer y aventurarse a saber lo que es. Sí que es verdad que en el mundo de la espiritualidad está, como siempre se ha dicho, están los falsos maestros, que hay personas que a lo mejor necesitan ese aprendizaje, pero sí hay que Ya. tener un poquito de cuidado. Es decir, todo lo que sea la espiritualidad se trabaja con amor. No puedes trabajar con miedo, Pero aún así, aunque ni yo me he dado puedas cuenta que aunque crearte trabajes miedo con para amor, causarte un trabajo, como hacen muchas personas que te causan miedo para después trabajar, ¿vale? sí, Entonces todo ese camino hay yo que esto me tener mucho gusta. cuidado. Sí, yo esto también lo Y he visto. también Ay, realmente, llevas algo, tienes que quitártelo de encima y tal. Y yo decía, ¿cómo que llevo algo? Sí, sí, venga, 20 y tal. Y luego te cobraban un pastizal por algo, ¿no? Y era como una parte comercial, ¿no? De asustarte para luego sacar un negocio y demás. También sí que es verdad que la espiritualidad también va muy de la mano lo místico con las religiones, con mucho del pasado y todo esto, pues da mucho miedo, da mucho miedo también. Pero bueno, yo lo veo que a día de hoy ya empezamos al menos si desde la el lado gente que yo está lo veo, informada, sí, se porque informa Internet más. sí que es malo para unas cosas, pero muy bueno para otras, porque la información vuela. Entonces enseguida vas viendo lo que vas vibrando. Ah, y a lo que te quería comentar, aunque hagas las cosas desde mucho amor, yo trabajo siempre me desvivo por las personas desde siempre como con lo menos astral posible, ¿no? Siempre con la más luz, la parte crística y demás. Y mucha gente cuando yo me acerco se asusta. Piensa que mi energía, o sea, al ser tan potente, tan lumínica, me acerco y piensan que es una energía astral, de bajo astral. Me ha pasado de varias veces. Y decirle a la persona, pero ¿por qué piensas que yo hago algo raro? Dice, porque es que noto mucha energía de ti. O sea, me abruma y me entran emociones. Y claro, porque le abro, o sea, sin darme cuenta yo, mi propia energía abre a otra persona. Pero hay personas que, bueno, no están preparadas o piensan que eso es algo negativo. Y algunos me dicen, no, eso es el exceso de tu luz, que a la gente le asusta. Y me tuve que dar cuenta de yo decir, se asustan de la luz. Hay muchas personas que se asustan de su propia luz, ¿no? Que rechazan esto porque no están preparadas y no es su momento. Yo ya eso lo aprendí, que no estaban preparadas y no era su momento y yo no podía imponer la ayuda o la verdad porque no la comprendería. Tendrían que ir a otro terapeuta que trabaje más denso porque sí que se van a sentir identificados. Yo antes intentaba abarcar a mucha gente, pero no todos estaban preparados para mi energía y no todos siguen estando preparados para ello, igual que para ti. O sea, no sé si esto lo has notado, que no todos están preparados o sea, que a veces se asustan y les da mucho miedo el sentir cosas cuando se acerca una persona, ¿no? Y te agachan la mirada y tal, y yo al final ya estoy acostumbrada, pero al principio decía, jolines, si yo no hago nada mal. No, y era, yo quiero ayudarla, y yo puedo ayudarla, e intentaba entrometerme, y la gente pues se asustaba más aún con toda mi energía ahí, cristiana, yendo a por alguien, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, a día de hoy me río, pero Hombre, lo pasas mal, lo pasas claro. mal. Es decir, por una parte el aprendizaje de como nuestro es que ayudaremos a los que quieran ayudarse y que estén Ayudar. preparados, lógicamente, por lo que estás diciendo. Y es Sí, verdad que es que muchas veces a lo mejor yo la verdad que en ese ámbito lo aprendí hace ya tiempo, que cuando hay personas que algunas veces tienen el interés, aparte es un gasto de energía nuestro, que si tú quieres ayudar a una persona y esa persona no se quiere ayudar, mm, al final te estás desgastando tú energéticamente, porque estás volcando tu energía en una persona que no quiere aprovecharla. Entonces al final te estás intoxicando un poquito tú misma, no es que esa persona te intoxique, ni mucho menos, eres tú misma la que te está intoxicando. sí, Entonces realmente algunas veces nada es ni es bueno ni malo, cada uno sigue lo que es su camino de espiritualidad, cada uno tiene su nivel de camino, es decir, su camino, su evolución, y todos venimos aquí a aprender, pero sí que es verdad que igual siempre los grandes maestros siempre han actuado siempre con humildad hacia los demás, ¿vale? Eso es lo más importante, tener lo que es la humildad, que todos venimos a aprender y tener ese amor incondicional. Pero por tener ese amor incondicional y esa humildad, realmente tampoco tenemos por qué estar, las personas que estamos en ese camino, estar con pero personas que vayan con otra baja vibración. Es decir, aunque tú sí, lo mires con humildad hace con humildad poquito o no descubrí. humildad, porque algunas veces, pues oye, también tienes tus aprendizajes, lógicamente, que aquí nadie estamos iluminados, lógicamente, pero algunas veces esas personas, es que hoy en día se dice mucho la palabra tóxico. ¿Cómo podemos Sí, decir a una persona que es tóxica? es que nadie Es es que es una tóxico, forma de me lo puedes discriminar. ver denso, lo puedes ver que su energía, uf,
te pesa y te está dañando o te está haciendo bajar a ti de vibración porque esa persona está vibrando bajo, porque está en su proceso, en su nivel de conciencia, no nivel como peor o mejor, en su color y en su aprendizaje, y igual que cuando nosotras estamos bien tensas porque hemos entrado en un conflicto con nosotras mismas y el mundo. Cuando alguien se acerca, estamos con el y con nuestra potencia, pues viene gente y dice, esta persona qué tóxica está hoy. Pero para mí la toxicidad es eso, ¿sabes? Es el sentir, como mucho se le puedes etiquetar como tóxico, es porque si estás en luz y estás vibrando alto, nadie es tóxico, nadie te molesta, nadie es, ¿sabes? Simplemente están ahí. Cuando tú estás bajito, sientes que otros son tóxicos, pero porque tú lo ves así, desde esa etiquetación y juicio, porque estás bajito de vibración, no estás despierto de conciencia en eso, ¿no? A lo que has dicho, hace poquito tuve una experiencia con el tema de la humildad, ¿no? Y el del amor incondicional y el hecho del dar a los demás, que hace poquito, nada, un poquito de 2 semanas, bueno, una mujer que había pasado pues una enfermedad y demás, y vio enseguida que necesitan ayuda, pues estoy ahí, ¿no? Para ayudar. Pero no, más que pedir, me estaba exigiendo que le ayudara, ¿no? Entonces fue curioso porque yo estoy aprendiendo también a poner límites, porque yo no puedo ni abarcar a todo el mundo, ni realmente cuando das ayuda no todo el mundo quiere ser ayudado, como has dicho, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que bueno, yo le di un margen, dije, bueno, ya veremos, quiero verlo, y era como o sea, tienes que ayudarme gratis. Ahí entré en el conflicto, porque yo en los casi 20 años que llevo trabajando he estado mucho tiempo, años, trabajando por la voluntad, hice la fundación, he hecho un montón de cosas y yo sé dónde quiero dar mi voluntad en los momentos y ya aprendí a elegirlo yo, no que me tuvieran que imponer, porque antes intentaba dar tanto a todo el mundo que me quedaba sin priorizarme a mí misma y valorarme a mí misma, ¿no? Supongo que esto también te ha pasado. Bueno, en estas pruebas de ahora energéticas, entre que hay tantos portales, tantos eclipses, tanto no sé qué, que hay que cerrar, hay que soltar, yo me despisté y bueno, apareció una persona para ponerme a prueba, una gran maestraza, porque era una bellísima persona, pero venía con una energía, para yo la llamo como muy rubí, muy como la mía, pero con una necesidad de necesito ya, hazlo ya, debes hacerlo ya, ¿no? Y yo fue como, bueno, espérate, el lunes lo vemos. Y bueno, y después del fin de semana un montón de mensajes de exigencia, ¿dónde estás? ¿Dónde has hecho de ayudado? Debes tienes, dejando mal a una compañera. Fue como muy heavy. Y le dije que no. Le dije que no, que para mí eso no eran los valores. O sea, me costó, ¿eh? Porque a mí me cuesta mucho, no sé si te pasa a ti, el decir que no, sabiendo que esa persona tiene una necesidad. Pero yo canalizaba y me decían, el no que le des será un sí para ella, porque aprenderá a autogestionarse, porque lo que le ha ocurrido es por esto, por este motivo, esta enfermedad y demás, ¿no? Y claro, yo al escuchar esto, pero aún así entra esa humildad, ¿no? De intentar dar, pero también tienes que priorizarte a ti. Entonces, estás justo, es la línea muy fina. Dices, bueno, ayudo ya, pero si entras aquí y ayudas a alguien que te exige y tú te desgastas cuando no tenía tiempo, ni horas, ni nada, y no fue por no cobrarle, porque yo puedo ayudar a mucha gente pues, sin cobrar, pero aún así tengo mis tarifas y Pero hay un fue proceso que la todo el mundo forma hace. de, Exacto. de La exigir, exigencia, la lógicamente. imposición y luego los insultos, que cuando yo le dije que no lo sentía hacer, bueno, me dio un pollo increíble, unos insultos y tal, que hasta allí tuve que bloquear a esta persona. Entré en obsesión, en redes por todos los sitios, por mails, por todos los sitios me iba por mí. Y yo dije, vale, pues digo que no desde el amor, pongo límites, me respeto a mí misma, porque si no acabaré atrayendo lo mismo, ¿no? Y fue como bueno, cuando ella también entré en conciencia, volvemos a hablarlo, ¿sabes? Y es que no me dio tiempo ni a poder verla, ni poder explicarle, ella no me conocía nada, en cuanto me encontró por redes y tal. Fue así. Digo, pero bueno, pues... Pero fue un buen gran aprendizaje de hace 2 semanas que tuve que rescatar a mi niña interior, Hombre, respirarlo. Sí, claro. Sí, me venía lo hombre, de... vamos a ver, cuanto más te expongas Claro, a la gente, pues va a y ser de para todo, mí es como un lógicamente. entrenamiento. Es un Eso, entrenamiento que nos vamos a exponer y al final todo el mundo opina y demás y dices, bueno, me está bien, no te lo tomas personal, cada uno tiene su opinión, sea muy bonita o menos bonita. Pero cuando entran así con esa exigencia, con una ayuda que yo veía que necesitaba de verdad, fue como un, sí, pero si de esta forma no, ¿sabes? Porque mis valores no van por aquí. Te daré ayuda y ya le envié cosas gratuitas, unos enlaces, unas meditaciones, unas sanaciones, pero no quería eso. Solo quería que ella le hiciera lo que ella quería, ¿no? Y
Pues era como un vaya probón un lunes por la mañana a las 9, ¿eh? Fue como, no me lo puedo creer. Lo respiré y pensé, mierda, a ver la consecuencia que va a ocurrir, ¿no? Y yo dije, he dudado, y cuando dudas hay consecuencias siempre de creación. Y pensé, madre mía, que nada, que fue solo un día y chao, ¿no? Y ya está, y un día nos volvemos a encontrar y yo encantada de poder hablar con ella y lo que ella necesite, pero con un respeto, ¿no? Y unas bases mínimas. Pero sí, sí, Ya, pero esa parte del amor realmente, incondicional. es decir, tú te expones a ayudar a otras personas, pero lógicamente eso es como una demostración, lógicamente, como decir que nos tenemos que tener un amor propio, lógicamente, es decir, la otra persona lo que tenga que aprender sobre todo es pues tener bajar un poquito esa exigencia que tiene y habría que ver exactamente esa necesidad tan grande que tiene, de dónde viene, Ah, lógicamente. claro. No es que no me Pero decimos claro, ni nada. eso ya es problema de ella en el sentido que se tiene que trabajar ella misma o buscar ayuda, se tiene que buscarla, lógicamente. Pero realmente el trabajo que tenemos como nosotras, como terapeutas o como canalizadoras, es sobre todo es tenernos el amor propio, porque, vamos a ver, hemos venido a aprender lo que es el amor incondicional, pero primero a amarnos a nosotras mismas, lógicamente. Entonces tampoco podemos permitir que los demás nos usen en ese sentido, lógicamente. No, si nos usan es porque nos dejamos ser usadas, ¿no? Porque estamos aprendiendo a poner esos límites. Pero sí, sí, a Claro, mí es como si me hubiera vivido algo de hace 15 años, de cuando empecé, como un eco para acabar de cerrar algo ahí, ¿no? Y poner como que sí, que yo me pongo firme. Pero aún así me supo mal. ¿Sabes? Me supo mal porque para yo amo a la humanidad, ¿no? Intento ayudar a todo el mundo en eso. Pero sabía que darle, y que sentía que era un no para que ella también no fuera dependiente, ¿no? Y se autotrabajara a sí misma. Que dicen, siempre mi trabajo va en base a eso, siendo guía para crear maestros, tienes que dar un marcaje, no pueden depender de ti, que tú se lo hagas todo lo contrario, enseñas a que lo hagan ellos y cuando están tocando fondo es cuando tienen que hacerlo, ¿no? Es cuando mejor les va a salir y ahí lo van a integrar, pero no estando todo bien, ¿no? Aprendo las cosas estando feliz. Bueno, se aprende y se integra más cuando estamos tocando fondo y aplicas una herramienta y ves que sales de ahí tú solo. Eso tiene mucho más valor que si viene alguien y te da con la varita en la cabeza, ¿no? Esto no tiene tanto valor. pues eso a lo mejor, bueno, por ejemplo, lo que a ti te ha pasado, que bueno, eso puede ser una señal del universo, de algo que tenías que aprender, pero muchas veces nos vienen señales y a lo mejor son de que los vamos atrayendo por esos programas que tenemos inconscientemente, que pueden venir de nuestro árbol o pueden venir de nuestra alma. Es que la verdad es que muchas veces pasa. A mí me ha pasado muchas veces que ha traído personas que digo, bueno, vamos a ver si hoy me he levantado feliz, haciendo mi meditación, super happy, y de repente viene una persona y te monta un follón, tal, y dices tú, pero bueno, vamos a ver, es que esas personas vienen a reflejarte algo de las memorias que tienes ahí guardadas, posiblemente del árbol sagrado familiar, y te lo vienen a recordar constantemente. Y no te estás dando cuenta, y hasta que no te des cuenta, el universo, o tú, es decir, tu energía, lo vas a ir atrayendo porque lo tienes en tu parte inconsciente. Entonces, o posiblemente de tu alma. Entonces puede ser que venga de otras vidas, que te venga Ese patrón, ¿no? te demuestren ese dolor, ese odio, ese sufrimiento, que otras personas vienen a reflejarte constantemente. Entonces dices tú, ¿de dónde viene esto? Y dices tú, porque claro, cuando estás tocando fondo lo que es con la meditación, porque la meditación es una herramienta para mí de una de las más poderosas que hay, es decir, hay muchas herramientas, pero la meditación es súper potente. Sí, Empezamos a activarnos a nivel de alma, empieza a salir una gran cantidad de información que algunas veces no saben ni de dónde viene esa información. Entonces, claro, existen otras técnicas, como por ejemplo las que tú haces, y también lo que es de la terapia ELCA, que nos ayuda sobre todo a saber de dónde vienen esas programaciones y tener que trabajarlas. El trabajo no es nada fácil, eso desde luego fácil no va a ser, no, no. porque Imagínate, volver, había personas volver que a decían, cambiar, volver a "Ay, cambiar nuevamente lo que es esas memorias que tú tienes ahí en tu inconsciente o de tu alma, imagínate que son de muchísimas generaciones y de muchísimas vidas, para trabajarla en esta actual, pues es un trabajo bastante potente, no lo puedes hacer en un día ni en dos, es bastante tiempo. Entonces, imagínate, hago las terapias, bueno,
la metodología que hago yo, que enseño a las personas, son 9 meses la metodología. Claro, es un embarazo. ¿Por qué? Porque tienes que rehacerte desde la raíz, capa a capa, parte a parte de ti, y entrando cada parte de tu subconsciente, todo lo que es la emoción, la parte emocional, mental, toda la parte ancestral, con toda la parte de camino de presente, o sea, haces todo un trabajo entero y aún así eso no es suficiente. Luego tienes que vivir tu vida aplicando toda la metodología e ir sanando según vaya llegando la experiencia a tu vida para ir abrazando cada experiencia como sanada, porque si vuelve a ti es porque no está sanada y vuelve de nuevo para hacer un trocito más de este trabajo. Luego de aquí a 3 meses te volverá otra vez otro trocito más y cuando veas que ya no te viene o es muy flojito, lo que atraes dices, mira, parece que ya estaba sanado, que es como el ejemplo este que te he dado de la señora, que le envió muchísimo amor y muchísima luz, y gracias porque me ha dado un aprendizaje increíble, pero realmente era algo mío que aún quedaba ahí un poco de algo ancestral también, o algo de mí que yo no había superado en mi subconsciente álmico, o sea, como da igual cómo lo quieras etiquetar, pero al fondo era algo que estaba en mí. ADN, da igual la ubicación, pero volvió otra vez como diciéndome, esto aún te falta aprenderlo, abrazarlo, o sea, y me dio un zasca, pero es que no me lo esperaba, era algo que hacía 15 años que para mí ya estaba trabajadísimo. Sí, pero actuaste ya de otra, ya actuaste con otra elevación y conciencia, fíjate, ya Claro, lo no, tenía ya totalmente día. superado. Claro, no, Ya dijiste hasta ahí, hasta ahí. Pero eso es, igualmente me ha durado 3 meses la pero, Rayuni. Claro. pero, pero hay otras personas que, por ejemplo, a lo mejor, a mí me han llegado a mí comentar gente Perdona, es que a que lo estaba mejor me dice, uy, leyendo a Paula, que Paula dice, poniéndote a prueba, yo te digo, sí. poniéndome a prueba a tope, sí, sí. Perdona. Otras personas a mí, a lo mejor, por ejemplo, me han comentado, dice, mira, es que me ha pasado esto, tal, dice, y es que no sé, y a lo mejor empieza que han ido a sitios para que le ayuden a sanarse, y claro, la gente le ha dicho que con ese tipo de terapia, por ejemplo, yo que sé, simplemente con una constelación, que bueno, unas constelaciones son súper potentes, ¿no? Las constelaciones familiares, pero que a lo mejor se piensa que con eso se le va a arreglar totalmente lo que es la vida. Entonces, la gente muchas veces va muy equivocada en el terreno de la espiritualidad. Muchas veces la gente, a la hora de trabajarse, es decir, la gente quiere milagros en la vida, pero que los demás se lo solucionen. No quieren coger lo que son las riendas de su vida ¿No te ha pasado que y has dirigir. preguntado a alguien, ¿y cómo te has trabajado esto? Y te han dicho, bueno, yo esto ya lo constelé. Y Pues dices, no, ¿y? Claro, tú eres claro. consteladora y yo soy consteladora, somos consteladoras. Y o sea, cuando alguien me dice, no, es que ya lo de la niña interior lo constelé. Digo, ¿cuántas veces? Una, ya está. Yo digo, uy, pues a mí que no te has informado bien. Digo, porque yo llevo trabajándome la niña interior 18 años. Y aún así a veces la rescato y la veo que está enfadadísima o porque ha habido algo que la he dejado de lado y no la he tenido presente constantemente, ¿no? Y dice, pero hay que hacer, es como que hay falta de información en eso, ¿no? Y cada profesional que se dedica a una cosa, lo suyo sí o sí es lo mejor, ¿no? O es lo que sí o sí va a solucionar todas las cosas con eso. Y es, no, realmente hay que hacerlo todo. O sea, es tanto la terapia que tú haces como lo que hago yo. O sea, es como lo que hemos hecho nosotras. Hemos sido, tú que has ido haciendo lo mismo. Has ido buscando focos y lo que más ha resonado contigo es lo que te has aplicado. Pero de alguna forma lo has ido expandiendo, ¿no? Y no dependiendo de que otros vengan y lo hagan por ti, ¿no? De alguna forma. Pero por eso cuando hay personas que vienen que ya hice esto o ya hice una regresión para esto y sanarlo, dices, ya, pero... Es decir, es decir, son herramientas que Claro, te dan lo que es la llave para cuídate. trabajarte y te dan todas las herramientas para ayudarte, pero claro, la persona por hacer un trabajo, por muy intenso que sea, te lo tienes que aplicar toda tu vida. Es el problema que la gente, es decir, en el tema de la espiritualidad, sí que busca la gente espiritualidad, es decir, vivimos en un mundo que la verdad que cada vez yo veo como más, no es que vea oscuridad, ¿no? Pero sí que hay como mucha oscuridad lo que es en el mundo, ¿vale? Vas por eh, la gente que está como muy perdida y las personas que a lo mejor empiezan a buscar un poquito lo que es la espiritualidad, lo que tienen que hacer no es buscarlo como una forma de entretenimiento y olvidarse de lo que son de sus problemas, sino buscarlo desde una forma para aprender y trabajarse conscientemente, interiormente. Es decir, Claro. tanto tú como yo no llevamos 2 días trabajándonos, llevamos Aparte, eso casi de trabajándonos, la oscuridad, eso casi de la ¿eh? oscuridad. Lo que has comentado de la oscuridad, normalmente siempre es el 50-50 a nivel de la humanidad, siempre hay un 50-50 equilibrado.
Pero sí que es verdad que ha habido mucho más caos desde la parte de la pandemia, que como que nos obligó a todos a ir dentro de casa y para adentro, ¿no? En cuatro paredes y con ese miedo, ¿no? Y desde ahí sí que ha habido como tantos despertares de conciencia que las personas han entrado como en ese caos de, ostras, ¿qué me está pasando? Porque claro, vamos De evolucionando. desorientación. Hay mucha Sí, desorientación, como que la gente está como con mucha rabia, frustración. ¿no? Sí, de qué hacer, ¿no? Porque no lo reconocen. Sí que es verdad, que vienen con más. Sí, sí. Bueno, y Sí, por eso también creé la metodología, porque yo pensé, mira, desde la pandemia, mira que llevaba años haciéndole, trabajándomela, y al final la metodología fue como hizo un boom después de la pandemia, porque hubo tanta gente que despertó en querer llevar su camino de vida, que es justo a lo que yo me dedico. Yo dije, qué bien me ha tocado, ¿no? Fue como un poco de esa parte de despertar. Pero sí, sí. Perdón. y la A ver verdad cómo es que se... eso, que Mm. lo que es la espiritualidad, pues eso, es decir, es verdad que todos, decía, aunque vayamos en el camino lo que es de la espiritualidad y no estemos trabajándonos toda la vida, pero nos tenemos que trabajar siempre, siempre, porque lo que con eso, Me lo has acordado. Es que digo, te quería decir algo y no me acuerdo. Y hay muchas personas, no sé si a ti te pasa, que me dicen, ostras, qué suerte, ¿no? Que tengas estos dones. Y yo decía, ¿cómo suerte? Y es genial porque es mi camino de vida, pero dice, claro, porque, ¿no? Y venía a raíz de algunas personas, dice, claro, porque Dios te ha dado el don y tú tienes que dar el don a la humanidad, ¿no? Y dices, no, esto no funciona así. Realmente todo cuerpo humano físico, tenemos los canales, tenemos a veces más facilidad para una cosa que otra, pero todo el mundo se puede trabajar, el tercer ojo, la canalización, el conocimiento, el subconsciente, todos tenemos lo mismo y somos lo mismo, ¿no? Claro, eso significa que si yo o tú estamos trabajando, bajando esta información y dedicándonos a ello, es porque llevamos un currículum de mínimo 10 años trabajándonos para poder ofrecerlo a los demás, ¿no? Y claro, hay muchas personas que dicen, ay, qué suerte, me gustaría tener los mismos dones que tú. Digo, pues empieza a currártelo, porque yo llevo currándomelo desde los 21 y tengo 41, pero cada día, todos los días estudiando conocimientos, poniendo en práctica, o sea, todos los días, ¿no? Enfocada en esa línea de apertura también espiritual, pero con los pies en el suelo, en la matrix, como mamá trabajadora siendo terrenal también, ¿no? O sea, tenemos esas dos vertientes, que no es venir aquí de, pam, mira, he nacido y tengo estos dones, ¿no? No funciona así. O sea, funciona de que, y para poderlos mantener abiertos, tenemos que seguir trabajándolos. Eso significa ir a nuestra oscuridad constantemente a sacarla para hacer la luz. No es tan fácil, porque las que nos dedicamos a esto es porque hemos tocado mucha mierda. Con mucho perdón lo digo, pero es porque hemos tocado las partes más profundas de nuestro interior y hemos conocido cómo salir de ahí. Por eso podemos ayudar a otros a salir de ahí. Porque hemos recorrido ya ese camino antes, no porque sepamos más, simplemente porque hemos recorrido antes ese camino. No es que tengamos la flor metida en la oreja y he nacido con esos dones y yo vengo aquí como un gurú a darte con la varita. No, no, es porque llevo un mogollón de años trabajándomelo todos los días y cuando hay algo que me daba pánico y miedo me he lanzado de cabeza y me he estampado. Y he vuelto a empezar de nuevo 1000 veces, he llorado, he sufrido, me han hecho de todo. O sea, me ha ocurrido 1000 veces de todo. Claro, dicen, ostras, qué guay, ¿no? Bueno, no es tan guay. Pero yo siempre que veo a una gran maestra o a un gran maestro que dices, wow, ¿cómo aprendo con esta persona? Sé que esa persona, su vida ha sido muy dura, ha tocado fondo, pero se ha rendido y se ha levantado y ha cogido las riendas. Por eso tiene esa sabiduría y ese conocimiento, porque ha sabido salir de ahí solo. Siempre hay ayuda, ¿no? Pero es puntual, al final eres tú quien sales. Pero eso que no es tan sencillo como parece desde fuera, ¿no? sí, eso es lo que piensa a lo mejor mucho lo que es la gente. Bueno, vamos a ver, todos podemos ser maestros, pero como tú dices, maestros o tener nuestros dones y todo eso. Pero como tú dices, te lo tienes que trabajar y Claro. lo que a lo largo de nuestra vida, pues lógicamente, pues habrá personas que habrán tenido más conflictos, unos más que otros. La verdad es que no estoy leyendo lo que son los Yo comentarios. ahora estaba leyendo porque pone Lu, supieran ni siquiera lo dirían. Ja, ja, ja. No he entendido bien el comentario. Lu, respeto. No Todos sé si tenemos... querrán preguntar, no sé si querrán preguntar alguna cosita para que le podamos ayudar. ¿Te parece bien, Ela, o qué tal? Me encanta poder contestar a todo el mundo. Sí, a ver si Bueno, vemos. Paula dice, hay oscuridad, pero porque yo creo que porque la gente actúa de forma inconsciente y no nos han enseñado a autogestionarnos. Exacto. Y bueno, y existen miles de karmas también, ¿no? Pero Pues si queréis para mí, preguntar alguna el planeta es dual, cosita, está perfecto siendo dual, si no, no hubiéramos nacido en él. Se creó este planeta con dualidad.
Y hay un 50% de luz, 50% de oscuridad, siendo todo luz y conciencia realmente. Todo este mundo está creado desde el amor, aunque lo que veas sea horrible lo que estés mirando. Pero todo tiene una finalidad evolutiva de reconocimiento del amor incondicional en uno mismo, que es lo que somos. Y si es como si no quieres venir a este planeta, pues no encarnes, no decidas bajar, porque todos somos en el fondo voluntarios que hemos dicho, vamos a nacer en este planeta, ¿no? Vamos a ir cuerpo humano, que ahí vamos a sentir emociones y te vamos a tener ego y vamos a vivir la experiencia porque se evoluciona mucho más rápido en la materia que desde nuestro hogar, desde el otro lugar, ¿no? Desde lo etérico. Por eso está este planeta. Si este planeta lo ascendiéramos todo al amor incondicional en luz, se crearía otro planeta dual. Porque la dualidad es lo que tu oscuridad es la que te muestra tu luz y la que te hace avanzar. Por eso existe la oscuridad. Y porque es materia, se necesita el dual para que exista algo material físico, ¿no? Entonces esta parte, cuando ya lo comprendes con esta neutralidad, pues le das más comprensión. Pero aún así cuando vives el pie de calle y ves cosas, cuesta tragar, ¿no? O cuesta entender, bueno, es difícil. No vivir que a alguien le hagan daño, ¿no? O vivir algún tipo de abuso, o vivir algún tipo de experiencia. Se pueda decir, muchas veces veo karmas. Esa persona tenía un karma que esa persona abusó de otra persona en otra vida y en esta vida le pasó. Pero claro, le pasó en esta vida con 10 años o con 15. Claro, ¿qué haces? Asistir a la persona que en ese momento sí es víctima, en el fondo, de sí misma. Pero es algo equilibrado. Pero para la mente humana consciente, inconsciente, lo ven como una aberración. ¿Sabes? Pero porque no, depende del conocimiento que cada uno tiene y cómo lo ve. Aún así, yo veo algo que ocurre así y pues, voy a cortarle la cabeza a la persona que le ha hecho algo a alguien. ¿Pero por qué? Claro, porque también soy humana, ¿no? Y luego podré darle mucha consciencia como una persona espiritual y consciente y decir, oye, pues esto ocurre por un motivo, una finalidad de aprendizaje, por cerrar ciclos. Podremos ver por temas ancestrales, ¿no? Veremos una línea, pero cuando estás viviéndolo en la Matrix, al final tienes que sostener a la persona que es la víctima sin juicios tampoco el hacedor, ¿no? Es como intentar no entrar en la neutral, pero poder asistir a... Yo he llegado a asistir a ambas personas, el hacedor y la víctima en ese momento, pero sin etiquetarles como bueno o malo quien sea, sino que cada uno tenía un patrón. El que había hecho el daño había sido abusado de pequeño. Y era un patrón, ¿no? Entonces, bueno, claro, y quien había sido abusada también había pasado otras cosas. Era todo como, ¿no? Como un ciclo. Yo siempre aquí... A nivel álmico, como tú estás explicando, tiene su explicación. Lo que pasa es que a nivel de la mente no se entiende. Lo ves inhumano. Para mí también es inhumano, ¿sabes? Porque es vibrar en el amor y yo soy de las de Superflower, ¿no? Todo amor y todo ayudar y todo hacer, pero también hay que poner los pies en el suelo. Aquí siempre el maestro... yo una vez con esto me dio un ejemplo para que yo lo comprendiera, ¿no? Y me mostró una imagen que me mostró una imagen que yo tenía que mirar como por una mirilla de una puerta y ahí veía a un hombre que estaba pegando a una mujer, ¿no? Por la mirilla y yo quité. Volví a mirar en la visualización y luego veía que la mujer, como si fuera otra vida, que la mujer estaba abusando o pegando o maltratando de alguna forma al hombre, ¿no? Y en otra vida estaban los dos caminando como en una puesta de sol de la mano, como que habían cerrado un ciclo. Y así me dio como más entendimiento porque yo estaba súper enfadada y disgustada por cosas así, ¿no? Y ante injusticia. Y el tema del maltrato, que es un tema muy delicado, hablarlo así en el directo, pero ahí, aunque haya muchos odios y cosas, ahí energéticamente hay unas uniones bastante potentes. Bueno, yo hablo del maltrato porque a mí me han maltratado, de pequeña y de no tan pequeña, y han abusado. O sea, por eso te digo que las que nos dedicamos a esto y hemos tocado fondo muchas veces, y yo lo hablo muy abiertamente porque me lo he trabajado, sigo trabajándomelo, obvio, ¿no? Para que lo atraje, que viví, si fui culpable, no fui culpable, de otra vez qué vidas vino, de que era la vida de Avalon, cuando fui sacerdotisa allí, tenía que ver con temas de ceremonias, o sea, todo tiene un sentido consciente, pero luego como mujer tienes tus cosas, ¿no? Tienes tus límites, tienes tus miedos, claro, también lo vives desde esa parte, ¿no? Pero también, fíjate, es una cosa muy curiosa porque aunque venga también a nivel lo que es del alma, de otras vidas, pero también viene de programas que a lo mejor te han creado dentro de lo que es de tu familia. Porque a lo mejor posiblemente a nivel familiar podría ser la que
no te trataran o te valoraran como tú deberías de valorarte. Es decir, entonces tú te has considerado inferior a... Sí. Justamente, entonces, es decir, son cosas que van también enlazadas. Sí. Bueno, pues nada, yo creo que vamos ya a una hora. Hay muchísima gente. No sé si que No sé si contestemos a alguien o vamos ya lo que tú digas, Ela, para que la gente tampoco se canse mucho. ¿Cuánto tiempo llevamos? A mí no se me ve el reloj. Pues llevamos una hora. ¿Exacto? Llevamos una hora casi. 30 minutos. Porque Faltan 10 minutos. para una hora. 10 minutos. Tenemos 5. A los 55 minutos hay que cortar, si no, el Instagram no lo sube. Sí, esto vamos con el algoritmo. Ah, es verdad que no lo sube. Ah, Sí. es verdad. Sí. Hemos empezado ¿Tiene más o alguna menos. pregunta sobre algo o quiere compartir alguna cosa en el directo? Le digo, pues si alguien quiere escribir algo, o solo estáis mirando y escuchando. Nada, no están comentando nada. Yo que no Es veo ellos mucho los ellos comentarios. lo ven un minuto después. ¿Cómo comenzaste? A ver, mira, Lupe Esquieto pone, ¿cómo comenzaste canalizando y creíste de lo que sucedía? Porque a mí me pasa, pero aún me cuesta mucho aceptarlo. Porque yo, cuando empecé con la canalización, yo no de ser atea, de no creer en nada. ¿No? Yo necesitaba pruebas. Yo era de las pruebas. Yo hice psicología, o sea, imagínate. No era todo pruebas, pruebas. Y, perdón. Y bueno, empecé a canalizar y era como, bueno, empecé como a inventármelo de alguna forma y empezaba a escribir y tenía percepciones, pero yo pensaba siempre que era mi mente, que me estaba autoengañando a mí misma. Y al final fue como, bueno, pues voy a canalizar y que me diga algo que va a ocurrir. Y entonces me explicó, no me acuerdo que me dijo que algo iba a pasar, ¿no? Pero no era como negativo, sino te vas a encontrar con tal persona y qué tal, ¿no? Y me lo encontré. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué es antes el huevo o la gallina? ¿La he creado yo y la he atraído por haberlo escrito? ¿O ha sido algo real de evidencia o de canalización? Claro, yo dudaba. Estuve un año intentando conseguirlo, pero dudando constantemente de mí. Claro, ahí es cuando me di cuenta que yo no estaba ordenada. Yo estaba muy desordenada conmigo. Y de haber estudiado tantas cosas y que algunas entre ellas eran contradictorias. De ahí es cuando empecé yo a hacer esto de la metodología que la creé para mí. ¿No? Cuando me hice mi propia metodología para mí de orden ascendente, coherente, ir capa a capa dentro de mí, elevé vibración. Cuando elevé vibración, la escucha era muy nítida. O sea, sabía perfectamente que quien estaba escribiendo no era yo. Eran palabras que yo no usaba. Y me venía todo automático y empezaba a preguntar, claro, a preguntar hasta mi carnet de identidad, se pregunté de todo. Y a partir de ahí fue echarle morro. Era echarle morro y saltar, no intentar hacerlo correcto, empezar a hacer terapias a la voluntad, así no me sentía obligada, si me querían dar un botón o un durón que me lo dieran, pero yo quería practicar. Y practicando y lanzándome y saltando. No aprendí y decía, oye, que estoy aprendiendo, si sale bien, viene, si no, es lo que hay. Como es por la voluntad, ¿sabes? Era como yo no me obligaba y empecé a jugar, a practicar y de ahí entré a mediunidad, videncia y jugando con dimensiones, sin saber qué eran dimensiones. Y luego poco a poco ya con el orden ya empecé a hacerlo más profesional, ¿no? Pero así sí, ahí sí empecé jugando, como mi buena piscina, lanzándome ahí a tope. Hasta coger tu propia confianza, lógicamente. Claro. A base de tortas y a base de no es, pues esto no, pues no me resuena. Y yo, no hay cosas así. Pero bueno, era muy jovencita, hace 20 años, imagínate. Bueno, Ela. Vale, bonita. Sí, me controlas la hora. ¿No? Digo que controlas la hora que yo no lo veo. Sí, ya es la hora. Vale. Que 1.000.000 de gracias, que para mí ha sido un placer compartir este directo contigo, a pesar de que hemos tenido ahí un poco de turbulencia antes de comenzar. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Y bueno, que te mando un beso muy grande desde Murcia y bueno, espero verte en otra ocasión. Desde Barcelona. Y bueno, por aquí dicen, me gusta tu sinceridad, Elizabeth, gracias, mamen. Así somos, ¿no? Que lo que sea es lo que se dice y porque es real y ya está, es más fácil. Y nada, que me ha encantado también colaborar contigo en lo que sea. Si quieres algún día lo hacemos en mis redes también. Y seguimos colaborando, que es muy chulo el poder charlar, al menos que no estemos solas hablándonos a la pantalla solas, que eso nos pasa mucho cuando hacemos vídeos. Sí. La verdad es que por lo menos se comparte otros temas y otras cosas. Sí. Pues nada, Ela, 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias a todos los que estén aquí presentes. Igualmente. Y bueno, pues nos veremos en otra ocasión. Sí. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Venga, un besito. Chao. Hasta luego.